¿Qué es el teatro sino la suma de cada latido, de cada aplauso, de cada risa, de cada lágrima? Las miradas de millones que a través de los tiempos han presenciado las más hermosas escenas. Seres de luz que en todas partes del mundo han llenado sentidos y corazones. Lo más grande y hermoso de la creatividad humana está aquí, en el teatro. El Teatro Nacional Rubén Darío, el edificio más icónico de las artes en Nicaragua. 50 años provocando las más hermosas emociones, tanto en las butacas como en el escenario. La historia que hoy voy a contar tiene drama, suspenso, alegría, emoción. Es la historia de un edificio con alma, que siente, que ama y también sueña. Nos remontamos a la Managua de 1960, la bulliciosa y pintoresca capital de Nicaragua. Managua hay un lindo paraje que es todo un ensueño. El romántico lago adormece al atardecer. Es como una estampa de leyenda, un nido pequeño que despierta con luz de luceros al amanecer. Managua, que es una ciudad capital reciente, porque es la ciudad que surge entre León y Granada, ya tiene que surgir de la nada casi y empezar a hacer sus elementos simbólicos a partir de la arquitectura. Entonces la acompaña, estaba la catedral, estaba el palacio, estaba el palacio del ayuntamiento y a la capital le faltaba el templo de la cultura. Para la época creo que Managua tenía algunos espacios alternos, como era el Gran Hotel, había el Cine Salazar y otros espacios. También hubo una época, yo lo recuerdo muy poco, que yo venía por acá, yo tuve un tiempo viviendo en Managua y había una carpa blanca aquí. Entonces ahí traían artistas, había una vida cultural en boga, inclusive aquí vinieron grandes artistas y se presentaron después en la piscina del Intercontinental, ahí donde caben 200, 300 personas. Y artistas como José José que estaban naciendo, pues. Las ciudades un poquito más grandes tenían estos teatros que servían para temas culturales, en estos primeros teatros donde además se empieza a desarrollar el tema del cine, pero eran elementos muy pequeños, digamos, a escala local. Inclusive Managua tenía el Teatro González, uno de los grandes referentes de esos espacios culturales de encuentro social. Pero, ¿cómo surge la idea de la construcción del Teatro Nacional Rubén Darío? En 1964 se conjugaron las ideas entusiastas de un grupo de artistas y arquitectos para crear un espacio dedicado a los grandes espectáculos de las bellas artes. Esto fue y surgió mediante dos jóvenes que estudiaban en Estados Unidos, José Francisco Terán y el arquitecto Eduardo Chamorro Coronel. Y dentro de la tesis, con sus maestros allá en las universidades de Estados Unidos, se planteaban de construir teatros en sus países de origen, porque bueno, había de varios países. Y ellos regresaron a Managua y comenzaron a plantearlos a intelectuales y a instituciones que estaban en pro de hacer un monumento o una obra dedicada al centenario de Rubén Darío. Se juntaron intelectuales, entre ellos Pablo Antonio Cuadra, el maestro Peñalba y otros, ¿verdad? Comenzaron pues a hablar con las autoridades y se convirtió en una asociación que se llamó ProArte y ahí coincidieron
para realmente hacerle una obra a Rubén Darío. El Teatro Nacional Rubén Darío tenía que ser monumental, que opacara todo lo que había sido construido antes. Pero esa grandeza no podía estar lejos del corazón de la ciudad. Saltó entonces la duda, ¿dónde colocarlo? Parecía no haber un espacio para él en el propio núcleo central de Managua. Él nace en un contexto en el que el centro histórico ya estaba definido, ya los edificios monumentales ya tenían su espacio y era ya en esa reconfiguración de ciudad ya conformada, no había un espacio, digamos, para él ya determinado, y eso hace que se plantee en diferentes lugares para la ubicación del teatro, pero por supuesto se toma la decisión que tenga que estar en ese núcleo, ¿verdad? En ese núcleo fundacional, y que sea un monumento a la escala y al tamaño que corresponde para el realce de la cultura. Y es en ese esfuerzo de hacer que se conecte con estas piezas que toca que hacer ese doble esfuerzo de ganar tierra al lago para que él pueda tener su disposición. En octubre de 1966 dio inicio a la construcción de la obra cultural más importante de Nicaragua. Muchos fueron los obstáculos, sin embargo, esta construcción también representaba la capacidad y creatividad de talentosos profesionales nicaragüenses. El supervisor oficial de parte del comité era Jorge Hain, que era mi jefe, del director de Construcciones Nacionales. Pero necesitaba a alguien en el campo. Yo era un muchacho joven, de 26, 27 años, y que me llamaron para supervisar el teatro en el campo, ¿verdad? Y yo me sentí importante porque sabía que era una obra hermosísima. Pero en pocas palabras, el comité pues, buscó arquitectos nacionales. Y es lo que yo considero importante, que fue pensado por nicaragüenses, diseñado por nicaragüenses, construido por nicaragüenses y supervisado por un nicaragüense. Costó mucho dinero de la época, casi $2 millones, y se le prestó a un banco de San Francisco. Cuando la comisión que está encargada de apoyar a estos jóvenes, pues fíjate que realmente viajaron, estudiaron teatro y había diseño. Todo esto iba a ser más bien un centro cultural, mucho más amplio, ¿verdad? Que tenía escuela de música, escuela de danza, escuela de ballet, pero al final se decidieron por los recursos solo el teatro. Una construcción avanzada en la época, y también vinieron grandes especialistas, incluyendo el ingeniero acústico, ¿verdad? Que es el mismo que hizo la concha acústica de Sydney. O sea, un nivel de gente metida en esto impresionante. Por eso el New York Times lo declara como el cuarto mejor teatro de Latinoamérica. La línea del patrimonio moderno bajo la cual él se desarrolla, que es el minimalismo, esa línea tenía una búsqueda y era hacer una arquitectura nueva que funcionara, una especie de democratizar el arte y no seguir viendo hacia atrás, ver en ese momento. Y además con el enfoque de producir una arquitectura de un eterno presente. Yo recuerdo que casi al terminar, que estaba costando más de los 14 millones de Córdoba, y llegaba el ingeniero Roberto Lacayo Fiallos, que era de la compañía constructora, ¿verdad? Roberto, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir, dice, aunque tenga que hipotecar la casa. Eso yo lo oí, pues.
Managua, que viva Managua, que surja de nuevo bajo el ancho cielo su inmenso vigor. Y así llegaría el 6 de diciembre de 1969. El Templo de la Cultura Nicaragüense culminaba su construcción, un edificio imponente, diferente a todo lo que habíamos visto, una joya a orillas del lago de Managua. El Teatro Nacional Rubén Darío fue inaugurado antes de lo previsto y con ciertas áreas aún sin concluir. Había prisa por develar este majestuoso monumento. Se inauguró para mí más bien buscando una opción económica para terminar la obra, porque se tenía que haber inaugurado el 18 de enero de 1970, que es el día que nace Rubén Darío. Y lo inauguraron justamente el día del cumpleaños de Somoza, un día después, porque el 5 se inaugura el aeropuerto y se inaugura el Hotel Intercontinental. Entonces, bueno, dicen, inauguremos el teatro, aunque no estaba totalmente finalizado. Pero era más una opción de inaugurarlo buscando los recursos para terminarlo, ¿verdad? Y se logró, pues. El 23 de diciembre de 1972, Managua fue sacudida por un terremoto que destruyó el centro histórico de la capital. El teatro fue testigo de cómo colapsaban las edificaciones a su alrededor, pero el Templo de la Cultura Nicaragüense resistió el desastre. Este edificio sobrevive porque detrás de él hay un gran estudio estructural. Aunque no se tenía conciencia de la cercanía de esas fallas que se activan en ese último terremoto, sí había una conciencia de que se estaba construyendo sobre un sitio sísmico. Nosotros teníamos una ciudad antes que desapareció, ¿verdad? En el terremoto de 1931. Fue de los pocos edificios que quedaron en pie, inclusive vinieron técnicos japoneses a evaluar los daños. Realmente los daños no fueron más que un 2%, ¿verdad? Resistió el terremoto y quedó como con pocos acompañantes en su entorno. Aún así vinieron grandes espectáculos, grandes. El Ballet de Senegal, los Niños Cantores de Viena, aquí estuvo Duke Ellington, las Filarmónicas de Utah, y otras de Estados Unidos. Vinieron grandes agrupaciones, grandes solistas, orquestas de cámara. El espectáculo continuaba con los grandes artistas internacionales, pero el arte popular parecía no tener espacio en el gran escenario. Sin embargo, desde el corazón del pueblo nacía un grupo de talentosos jóvenes que transformaría las expresiones culturales nicaragüenses. Yo no sabía qué cosa era el paso, no sabía qué cosa era la música. Bailábamos y no sabíamos qué era lo que estaba haciendo. Un día de repente llegaron a mi casa Otto de la Rocha y llegó también Camilo Zapata, ni más ni menos, gran amigo. Yo tendría unos 20 años por ahí. Don Camilo llegó y le dijo a mi papá y a mi mamá de que me prestara a mí para empezar la escuela de danza
porque no había en Nicaragua ninguna escuela de danza. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar. Y así nace la primera escuela de danza en la casa de don Camilo, y con Camilo haciendo los primeros pasos. Empezamos a recoger chavalos jóvenes de 8, 10, 12 años, ¿verdad? Y entonces empezamos a enseñarles el zapateado, le decíamos nosotros, el zapateado, porque no teníamos cómo designar eso que estábamos haciendo. Irene López fue la primera nicaragüense en presentarse en el Teatro Rubén Darío. Aquella joven logró lo que ningún artista nacional había logrado en aquel momento. Fue una cosa que yo no lo esperaba, pues, para nada. Vas a presentarte en el Rubén Darío. Nosotros te vamos a pagar por presentarte en el Rubén Darío, pero tenés que tener mucha calidad y practicar mucho y todo, porque el Rubén Darío no es cualquiera que llega. Montaba una coreografía. La primera que monté fue Una madrugada de Camilo Zapata, y también de Un amanecer nicaragüense. Fui la primerita que me subí al escenario del Teatro Rubén Darío. Como ella, grandes artistas nicaragüenses continuaban recopilando las distintas tradiciones populares y transformándolas en increíbles espectáculos llenos de luz y color. Sin embargo, la historia de Nicaragua estaba a punto de transformarse completamente. La revolución para nosotros es la cultura y significó grandes cambios. La revolución nos volvió la dignidad. No te podés imaginar el orgullo que sentíamos como agrupación artística de estar en un aeropuerto y que te digan, ¿de dónde viene usted? Y entonces decíamos, de Nicaragua, la tierra de Sandino. Dios, eso te hincha el corazón, o sea, te devuelve el honor, con qué orgullo la gente nos miraba, y nosotros orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de Sandino. Entonces significó devolvernos eso, el honor, la alegría, sí, es que no hay la dignidad, ¿me entiendes?, de ser. El 79 y el 80 es una explosión maravillosa de energía positiva. Coincido con nuestra amiga Soa Mesa, que fue una explosión. Y en todas las artes, aquí teníamos asesoría cubana, asesoría de Rusia, asesoría mexicana, alemana, vinieron muchas agrupaciones también de tal nivel o mejores que en la primera etapa del teatro. Ya tuvo el Bolshoi, tuvo el Ballet Nacional de Cuba, Marcel Marceau, todos los grandes artistas latinoamericanos pasaron por acá. La revolución no solamente trajo a maestros para las capacitaciones, sino que nos envió a estudiar a muchos de nosotros. Y eso ha permitido que a nuestro regreso, pues igual apliquemos todo lo que conocimos y que apliquemos toda nuestra creatividad para organizar conciertos, espectáculos y también producciones propias del teatro. Se le bautiza con el nombre de Teatro Popular Rubén Darío. Y todos los sectores sociales tenían derecho por igualdad a entrar. Entonces vos tenías Festival de los Trabajadores Textiles, ahí había un espacio en el Teatro Nacional y podían hacer su festival. Festival de las Juventudes, ahí estaba el Teatro Nacional. El cambio de llamarse Teatro Nacional a Teatro Popular Rubén Darío se refería más a un concepto no es tanto de un estatus social, como de darle un espacio a las artes nicaragüenses, que eran muy, pero muy limitadas antes del 79. Nosotros los guachipilines nos dimos el gusto de estar con 3 o 4 encuentros de maestras con sus niños haciendo títeres en el Teatro Nacional. Esas cosas las permitió una revolución.
Muy lejos ha quedado la Managua de 1969. Otra Managua ha florecido con nuevas construcciones, con nueva arquitectura. Los espacios se transforman y aquí, 50 años más tarde, no solo sobrevive, el tiempo hizo necesaria su transformación, su renovación, su renacimiento. Y es un contenedor que no tiene fecha, de un eterno presente. Y al ser un eterno presente, la valoración cultural y esa ahora valoración correcta de la cultura popular, de esa puesta en escena, hace que cuando nosotros hablamos del teatro, si hablamos de un monumento, hablamos de un símbolo. Si nosotros no tuviésemos un presidente y una copresidenta con una actitud de valorar el arte, de una actitud de respeto al arte, ¿verdad? Eso sería imposible que nosotros tuviéramos todos estos logros. Podemos ya hablar de un edificio en el que se ha creado una identidad nacional sobre él y se entiende de todos, no de una clase social, no de un grupo y no solo para un determinado tipo de arte internacional, sino se entiende el espacio donde cualquier nicaragüense puede venir y es posible ver y encontrar en él su cultura. El Teatro Nacional es una gran sala, es un espacio maravilloso que todo artista debe probar, todo artista nicaragüense. Todo muchacho que ya sabe que su trabajo lo vale, tiene que presentarse allí, realmente lo vale. Y yo he tenido ese honor no una, muchas veces, y lo agradezco en verdad. Lo agradezco porque es maravilloso. La artista agradece tener ese espacio al alcance en este momento, en esta nueva década, en este nuevo tiempo, de que todo el público pueda acceder a él. Las piedras, en lo que está labrado, cómo está pintado, cómo está tapizado, y estar con tu familia y compartirlo y decir, esto es patrimonio de mi país y estoy en el patrimonio por derecho de mi país. Eso no tiene precio. Creo que hay un sentimiento siempre de que es parte de la adrenalina que te exige una actividad, ¿verdad? Pero a la misma vez te genera un sentimiento de responsabilidad y de dar lo mejor en el escenario. Cuando tocábamos con la camerata, tocamos, dice Raúl, aunque salgamos con los nervios de punta, pero nos paramos y tocamos, ¿entendés? Porque esa es la vida de nosotros. Unos tienen menos miedo escénico, otros más, pero siempre hay que salir y es parte de tu formación. Pues sí, como te digo, todos nos ponemos un poco nerviosos, pero bueno, es parte de la adrenalina que te da la emoción de dirigir una orquesta, dirigir a los niños. Pero bueno, aquí he pasado mi vida. Este no es el final, no. Por el contrario, es un nuevo inicio para volver a sentir cada latido, cada aplauso, cada risa, cada lágrima. Lo más grande y hermoso de la creatividad humana continuará estando aquí, en el Teatro Nacional Rubén Darío.